I was born with the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road, it led to the wrong tendencies. I was in the wrong place, at the wrong time, for the wrong reason and the wrong rhyme. Primero tenemos que hablar cómo se activa esta información. Como pongo aquí este paquete de información, ¿no? Un paquete de información que tengo que desarrollar, va a generar una activación a 3 niveles. Este paquete de información que tengo que desarrollar va a desarrollarse por medio de mi psique, mi cerebro y mi órgano. Por eso decimos que cuando cualquier paquete de información o situación similar va a pasar por mi biología, habla de esto. Que cualquier paquete de información, cualquier situación que voy a vivir en la vida, hasta la más ínfima como levantarse y caminar o hablar, está intermediario por este proceso: psique, cerebro y órgano. ¿Ok? Por tanto, un paquete de información se descarga a 3 niveles. No se descarga a nivel psíquico, digamos, y baja al cerebro y el cerebro lo desarrolla. No. Es una activación en forma sincrónica. ¿Ok? Hemos escuchado que hay sistemas de referencia que utilizan la psicosomática, biodescodificación y las demás técnicas que abordan el tema de la enfermedad desde este lugar. Hablan de que el intermediador de ese proceso es la psique. La psique, el cerebro y el órgano se activan de una forma sincrónica. Lo que sí hace la psique es el interpretador del proceso. ¿Ok? Pero recuerden que tanto la psique como el cerebro y el órgano se activan de forma sincrónica. Por ejemplo, cuando se activa este paquete de información, recién dijimos que la información va a energía por medio de ¿qué? Psique, cerebro y órgano. Es decir, este paquete de información viene y yo lo que voy a hacer, primero que nada, a nivel psíquico, tener un cambio en mi percepción. Incluso mi rango, este rango de percepción que se va a desarrollar, es decir, que se va a limitar, va a ser más limitante, va a estar funcionando con un tipo de pensamiento muy específico. ¿Ok? Vamos a tener un pensamiento obsesivo. ¿Ok? Vamos a ver que el motivo de esa activación, por ejemplo, un conflicto, es lo que vamos a ver en nuestra vida diaria. Es decir, que la percepción se reduce. Cuando baja un paquete de información, lo que hace nos cambia la percepción del mundo y en la mente, en la psique de la persona, empieza a tener unos pensamientos muy específicos. Cuando digo que toma psique, cerebro y órgano, dijimos la psique, la persona entra en un foco de percepción más reducido, unos pensamientos muy específicos. A nivel cerebral, lo que podríamos encontrar unas horas después, si a esa persona le hiciéramos una tomografía computada, es ver unas dianas concéntricas o una lesión cerebral, que va a estar hablando de la comunicación de ese cerebro con un órgano específico. ¿Ok? No voy a desarrollar la parte de cerebro y la parte de órgano. Lo voy a mostrar, lo voy a mencionar solamente. Pero sepan que el cerebro, cada uno de los centros de control, le corresponde un órgano que controla, o varios. ¿Ok? Por tanto, cuando se activa el programa biológico, es decir, una información, se va a activar a nivel psíquico, cerebral y a nivel orgánico. Claro, depende del tipo de órgano, la capa embrionaria va a tener un tipo de función u otro tipo de función. ¿Ok? Pero lo que va a tener siempre son 2 fases y 5 etapas. ¿Ok? Todo conflicto se desarrolla en 2 fases y 5 etapas. Toda enfermedad se desarrolla en 2 fases y 5 etapas. Toda situación social de relaciones tiene 2 fases y 5 etapas. ¿Ok? Pero en lo que nosotros nos alinea en esta primera instancia es entender que una información va a venir en forma de un shock biológico. Un paquete de información es un shock biológico que hace que se active esta sincronía de la psique, del cerebro y del órgano. Podemos decir que esta situación puede ser
inesperada, que puede ser grave, aguda, que va a ser vivida en soledad y que una persona se encuentra, no la puede anticipar. Ahora, podemos encontrar las activaciones biológicas que no cumplen esta función o paquetes de información que no cumplen esas características. Y es correcto, porque la activación biológica va a tener gradientes de intensidad. Por ejemplo, si yo en este momento tengo que asumir un futuro de salir a la calle y supongamos que hace bastante calor, 40 grados, voy a salir y voy a activar y voy a desarrollar un programa biológico o un paquete de información común y corriente, simple, como es salir a la calle. Va a haber una activación a nivel psíquico, cerebro, a nivel cerebro y a nivel órgano. ¿Ok? Pero no es grave, no es agudo, no tiene esas características, pero sigue siendo un programa biológico. Porque en realidad lo que estamos hablando acá de transformar una información en una energía. Cuando tenemos un paquete de información o un shock biológico o lo que Hammer llamó un DHS, esta situación que nos agarra contrapié y que tiene unas características muy especiales, la persona reduce la percepción del mundo. ¿Okay? Va a tener pensamientos muy específicos y va a dirigirse a lugares para solucionar el conflicto. Es decir, una persona tiene una situación de, por ejemplo, la muerte de un ser querido, va a tener un pensamiento muy específico, pero ese pensamiento no lo genera la persona. Acá es donde nosotros incorporamos el concepto de que nosotros realmente no pensamos, sino que la biología piensa en forma conjunta, porque ese pensamiento no lo genero yo por mi conciencia. Y yo, más que no trate de pensar en ese familiar muerto o en ese amigo muerto, tengo un pensamiento obsesivo que habla de mi conflicto, que habla de mi paquete de información. Entonces ya tenemos una característica. Cuando se activa un programa especial con sentido biológico o un paquete de información, o cuando tengo que asumir un futuro, la biología va a hacer que piense ciertas cosas muy específicas. Paralelamente a este pensamiento obsesivo, que va a estar reducido a la percepción del conflicto, voy a tener una química corporal. Es decir, que me voy a sentir o triste, o enojado, irascible, voy a ser reactivo. ¿Okay? ¿Cuál es la función de que tengamos química en el cuerpo? La química en el cuerpo lo que va a hacer es armar una neurología, pero a su vez también lo que va a hacer es que yo me mueva a direcciones donde pueda comenzar a solucionar el conflicto que activó el paquete de información o el shock biológico. ¿Okay? Es decir, acá ya estamos viendo cómo el cerebro, con pensamientos específicos y con una química específica, me pasa de un paquete de información a un contexto. ¿Por qué? Porque cuando una persona se encuentra en un sobreestrés por un shock biológico o por un paquete de información, lo que hace es moverse en el territorio o hacer viajes o relacionarse con gente y contarle su problema para que le pueda dar una solución. ¿Ok? Entonces ya se genera un contexto. Así es como la información se traduce en energía. Por tanto, nuestro cerebro va a digitar todos los movimientos que yo voy a hacer por este pensamiento obsesivo y esta química corporal para que yo encuentre, entre comillas, la resolución del conflicto. O, podríamos decirle también, para que yo haga una neurología para encontrar el sentido biológico de supervivencia y el sentido biológico de conciencia para asumir ese paquete de información. ¿Ok? Por este motivo es que cuando yo asumo un paquete de información voy a tener una biologización. No es porque hagan esta metodología que les voy a presentar yo ni porque tengan este entendimiento. Cada vez que tenemos que asumir un futuro, un paquete de información, vamos a tener un DHS, que es un shock biológico, que es una activación biológica, netamente biológica, que se activa a 3 niveles de forma sincrónica. Tengan en cuenta que esa activación, ¿okay?, se hace de forma automática. No intermedia el proceso consciente. Cuando yo tengo un shock biológico, en toda regla, lo que va a pasar es que quedo como paralizado, ¿no? Hemos escuchado cuando una persona tiene un impacto que no reacciona. ¿Por qué no reacciona?
porque no hay química corporal. ¿Ok? Entonces ya nos estamos dando cuenta que toda situación que yo voy a afrontar tiene unas ciertas características. Estas características van a ser una escala de gradientes. ¿Ok? Ir al supermercado con mucho hambre y no encontrar comida es un shock, pero no es tan fuerte. ¿Va a pasar este proceso? Sí, pero no va a durar más de unos minutos hasta que encuentre la solución, ¿no? Esa solución la encuentra por este proceso. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a un gradiente mucho más grande, la pérdida de un ser querido, lo que va a hacer es que la situación sea más larga. Por eso divide el no tiempo en el tiempo. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que en otros sistemas de referencias hablamos que el pensamiento crea nuestra realidad. Eso es cierto hasta cierto punto. Es decir, nosotros creamos la realidad con la limitación inherente que tenemos por el proceso de pensamiento. Creamos nuestra realidad a partir de una activación biológica, que al ser un pensamiento que reduce, es decir, un shock que reduce mi percepción, voy a crear lo que necesito vivir. Entonces no es que yo lo creo, el cerebro gestiona la energía y la información, la energía, el espacio y el tiempo para que yo lo que crea lo vea en el contexto. ¿Ok? No está mal pensar que creamos nuestra realidad, así funcionamos, pero acá entendemos por qué y darnos cuenta que hay una vuelta de tuerca más, que no es que porque yo piense ciertas cosas las voy a crear, sino que el cerebro hace pensar ciertas cosas para que yo me dirija a un lugar que no necesariamente va a cumplir la expectativa consciente que tengo. Entonces, de esta forma una información se transforma en energía. Por eso, cuando tenemos un paquete de información, lo que encontramos es un contexto. Es mi vida, es mi entorno. Los conflictos relacionales hablan de esto, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de un ser querido me va a cambiar mi contexto. La pérdida de mi trabajo me va a generar un contexto. Y yo acá, este paquete de información lo voy a desarrollar en mi contexto. ¿Sí? Entonces esto es un instante que baja una información y se separa en tiempo y espacio. Información, energía, no tiempo, tiempo. Así nuestro procesador biológico desarrolla lo que nosotros llamamos nuestra vida. Responden al conflicto y tienen una correspondencia con el órgano. Por tanto, podríamos decir que cada uno de los programas biológicos que tiene nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos, tiene asociado un tipo de pensamiento que habla del conflicto el cual gestiona ese órgano. ¿Qué quiero decir con esto? Que también podemos tener visos de cómo estamos funcionando cuando en el sueño puedo darme cuenta del contenido del sueño. Ya me estoy dando cuenta que no pienso solo, sino que piensan mediante mi procesador y que los sueños son producto de ese pensamiento que fue activado por un paquete de información. Digamos que estamos siendo pensados y soñados a cada instante. ¿Para qué? Para desarrollar un paquete de información. ¿Quién gestiona ese paquete de información? Es como dije en el video anterior. Ahí nos vamos a basar en el sistema de referencia de cada uno. Hay gente que va a pensar que hay un origen de eso, que hay un Dios, que hay una tierra, que hay un origen, que hay una no existencia, que está el Atma, el yo cuántico, el yo superior, que lo gestiona para que yo tenga conciencia de él, puede ser, o podemos también ver esta idea de continuidad de la biología. Lo que pasa es que nuestro cerebro no puede aceptar tan fácilmente la idea de que no hay un origen y no hay un propósito. Pero como dije anteriormente, es para que lo observemos. Este pensamiento obsesivo nosotros le hemos denominado convencionalmente en otro sistema de referencia como conflicto psicológico. ¿Okay? Y esta química corporal le hemos denominado en otro sistema de referencia conflicto emocional. Observen que tanto el conflicto psicológico como el conflicto emocional no son los que generan el cambio en el funcionamiento del órgano o en la biologización o en lo que llamamos enfermedad, sino que la activación de un shock biológico
que no tiene pensamiento y no tiene química, es lo que genera la biologización. Y como mecanismo de comenzar a encontrar la solución del conflicto, genera un pensamiento obsesivo que me va a llevar a un contexto para que pueda solucionar este conflicto, esta activación biológica. ¿Cómo voy a ir? ¿Cuál va a ser mi mecanismo que va a tener mi cuerpo? Básicamente por esta química corporal que me lleva a los lugares, ¿no? A la química corporal más modernamente se le llama emociones. Pero el término emociones y la división de emociones es un consenso para desarrollar esto. Neutralmente es una química que me lleva al movimiento para solucionar el conflicto biológico. Hasta aquí lo que hemos visto no es ni más ni menos que la primera ley biológica de Hammer, que traduciéndolo a los términos biológicos dice que una enfermedad, o lo que nosotros llamamos enfermedad, ese programa biológico se activa a partir de un shock biológico, valga la redundancia, un DHS que va a llamar. Esa es la primera ley biológica, eso es lo que activa un programa biológico. Luego va a dar una serie de criterios donde va a hablar de las características que tiene que tener ese shock. Inesperado, vivido en soledad, que es agudo, grave, que no se puede expresar. Luego va a decir que va a haber una correspondencia a nivel cerebral, unos focos de Hammer, que vamos a poder ver el centro de control del órgano que se está desarrollando y, por supuesto, el órgano. Y dice que en su tercer criterio, este proceso, esta activación, se hace a 3 niveles de forma sincrónica. Por tanto, he tratado de explicar de una forma mucho más simple, primera ley biológica. En el próximo video vamos a desarrollar ya la segunda ley biológica, que es el paso siguiente al contexto. Es cómo se desarrolla un conflicto, cómo se desarrolla un paquete de información o cómo se desarrolla un programa biológico. Hasta la próxima y muchas gracias. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time for the wrong reason and the wrong rhyme on the wrong day of the wrong week. Used the wrong method with the wrong technique. Wrong.